Ya. Entonces le indicaba que, bueno, tenemos, por ejemplo, en esta placa que está aquí, creo que ya le había indicado antes que en el caso de los motores tenemos dos normativas importantes, ¿no? En el caso de la fabricación tenemos normativa NEMA y pues, tenemos normativa IEC. Si no las había indicado, les indico en este momento, y si las había indicado, bueno, para que quede un poco más claro, ¿no? Tenemos dos normativas, una normativa NEMA y una normativa IS. ¿Sí? La normativa va a depender de dónde fue fabricado el motor, ¿no? Y también dónde se va a ser utilizado. Por ejemplo, la diferencia entre NEMA y la normativa IS. ¿Ya? La normativa NEMA es normativa americana, originaria de Estados Unidos, y la normativa IS es normativa europea, originaria de Suiza, con sede en esos países. Para el caso de la normativa suiza, para el caso de la normativa NEMA, para diferenciar el origen de los motores, bajo qué normativa fue fabricada, podemos tomar en cuenta los niveles de tensión. Siempre en la normativa NEMA, si, como en esta placa que está aquí, si tenemos dos niveles de tensión, el nivel más alto va a ser el doble del nivel más bajo. Por ejemplo, si aquí yo tengo 220 voltios y fuera fabricado este motor de marca Webb bajo normativa NEMA, el nivel de alta tensión fuera 440 voltios, ¿no? Yo, por ejemplo, viendo ese dato, que no es el mismo que está acá, porque el nivel de alta es 380, sé que no es bajo normativa NEMA. En el caso de la IS, el nivel de alta tensión, el nivel de alta, va a ser 1.73 el valor que está en bajo voltaje. Es decir, como tengo aquí en bajo voltaje 220, si yo lo multiplico por 1.73, que es una constante, ustedes pueden verificar en sus calculadoras haciendo la multiplicación. 380.6. Bueno, algo que se acerque a ese valor, ¿no? 380. Siempre el valor de alta va a ser 1.73 veces mayor al nivel de bajo. Otra forma de diferenciarlo es la designación de los terminales. Los terminales normativa IS poseen letras y números, como está ahí, B2, U2, B2, ¿sí? Y en el caso del IS va numerado del 1 al 6 o del 1 al 12, depende de la cantidad de terminales que se tengan, ¿no? Por ejemplo, aquí van del 1 al 12, que son 12 terminales. Y aquí van variantes, las letras W, y con las numeraciones del 1 al 6 puede ser, ¿no? Letras y números. Esas dos formas son básicas para diferenciar bajo qué normativa está trabajando. Y aquí yo viendo esta placa, yo sé que es normativa IS, el fabricante de es mexicano, y la norma que se ha trabajado o ha sido fabricado este motor es IS. Entonces, para conocer las características técnicas que puede poseer o puede trabajar un motor, voy a normativa IS de motores y verificar cada una de las características del motor, ¿no? Ya. Ahora, lo que le indicaba antes, ¿no? Dos conexionados básicos, triángulo y conexionado estrella. Voy a hacer el diagrama aquí, aprovechar el espacio. Aquí tengo triángulo.
triángulo, triángulo simple, ¿no? Como lo quieran llamar. Y aquí tengo estrella. ¿Ya? Esta fórmula es por es cómo están unidos cada uno de los terminales, ¿no? Aquí van conectadas a cada punto, va conectada las líneas L1, L2 y L3. O sea, aquí va L1, aquí va L2, aquí va L3. En el caso de triángulo también lo mismo, nombre en estrella. Cada uno de los puntos va a una línea diferente. L1, L2, L3. Ahora se dice que cuando tengo un conexión de triángulo y estrella, voy a tener ciertos valores nominales, ¿no? Los que están en la placa, los que están aquí, los 220, 380, son valores nominales, que el motor fue fabricado para que trabaje con esos valores. En el caso de la intensidad también, 337.6 para 220 voltios y 21.8 para el caso de 380 voltios, ¿no? Estos valores son valores de línea, ¿no? Nominales o de línea. ¿Sí? Es decir, los valores que yo mido entre cada una de las líneas. Si hago la medición, por ejemplo, de aquí a acá, ¿sí? Con un multímetro, va a medir los valores que están aquí, ¿no? Son valores de línea o nominales. Entonces va a tener valores de línea. Valores de línea. Pero aparte de eso, mi motor también va a tener valores de fase. Y los valores de fase son los medidos entre los terminales de cada una de las fases, ¿no? Por ejemplo, yo no tomo este punto, ¿no? Antes tomé entre líneas, ¿no? Línea y línea. Ahora va a tomar entre los terminales, ¿sí? Inicial y final de cada uno de los puntos, ¿ya? Esos valores se conocen como valores de fase. Valores de fase. ¿Ya? Y son los medidos justamente en la bobina. Ahora, se dice, por ejemplo, para este motor, cuando tengo dos niveles de tensiones, siempre el motor va a soportar el menor valor de línea. Por ejemplo, entre 220 y 380, ¿cuál es menor? 220, profe. Ya, 220. Entonces el voltaje menor va a ser 220. Y entre 37.6 y 21.8. 21.8. 21.8. Es decir que mi motor, la bobina, no las líneas. La bobina va a soportar estos valores. En este caso, mi bobina va a soportar máximo 220 voltios y va a tener una intensidad de 21.8 amperios. Y esto lo puedo comprobar mediante fórmula. Para el caso del conexionado a triángulo, se dice que el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. ¿Ya? Lo mismo que yo haga la medición aquí, así como están en paralelo, va a ser el mismo valor que yo mida en el devanado. ¿Sí? Ese es para el caso de los voltajes, ¿no? Voltaje de línea es igual a voltaje de fase. Y ahora para el caso de las intensidades, se dice que para el caso del triángulo, la intensidad de fase es igual. Déjenme eliminar la parte de abajo para no mover.
intensidad de fase es igual a la intensidad de línea sobre 1.73, que es una constante. Ese valor es una constante para este tipo de motores trifásicos con dos tensiones. Y ahora yo puedo verificar en la fórmula, ¿no? Por ejemplo, en triángulo, voltaje de línea es igual a voltaje de fase. En triángulo, ¿cuánto es el valor del voltaje de línea? 220. Ya, 220. Entonces, el voltaje de fase también va a ser 220 voltios. Ahora verifiquemos la intensidad de fase. La intensidad de fase es igual a la intensidad de línea sobre 1.73. ¿Cuánto vale la intensidad de línea nominal en el conexionado triángulo? 21.8, ¿no? No, miren la placa. 37.6. Claro, 37.6. El primero es triángulo, ¿no? Para 1.73. Y si yo hago esa división, Gente, mis de ojos. esa línea, ¿cuánto le sale? Hoy día a las 8. 37.6 dividido por 1.73. Para hoy día. Sí, no, yo le voy a organizar la plantilla ahorita ya. Apaguen el micrófono, señores. Si me sale 21, 21.73. ya, 21.73. 21.73 amperios. Y he comprobado solamente en el mencionado triángulo que justamente son los valores menores que trabajan mi devanado, ¿no? 220 y casi se acerca al valor que está aquí, ¿no? 21. Apaguen los micrófonos, señores. Voy a tener que silenciarlo de acá. Ya. El caso de triángulo, ¿no? Voltaje de línea es igual a voltaje de fase y la intensidad de fase es igual a la intensidad de línea sobre 1.73, que es una constante. Y siempre van saliendo valores menores. Si hago lo mismo con estrella, en estrella me indica lo siguiente. En estrella me dice que la intensidad de línea es igual a la intensidad de fase. ¿Cuánto es la intensidad de línea en estrella? ¿37.6? 37 puntos. En estrella. 28.8. 21.8. No se olviden que, para que no se confunda, voy a eliminar esta parte de acá. ¿Sí? Y voy a marcar aquí. Este de aquí es triángulo, este es estrella. Este es triángulo y este es estrella. ¿Ya? Entonces, la intensidad de línea es 21.8, viene a decir que la intensidad de fase va a ser el mismo dato, ¿no? De nuevo, intensidad de línea, intensidad de fase. Es decir, que intensidad de fase va a ser 21.8. ¿Ya? Y ahora el voltaje de fase en estrella es igual a voltaje de línea sobre 1.73. Aquí se hace una inversa, ¿no? Entre el primer conexionado y el segundo. Viene siendo que el voltaje de fase es igual. Voltaje de línea, ¿cuánto es en estrella? 27.6. 380. Voltaje. 380. Voltaje. 380. 380, ¿no? Dividido por 1.73. Ahora voy a verificar el voltaje de fase. Hago esa división. 219.6. Ya. 219.6, que se acerca al valor que está en la placa, ¿no? Sí, entonces, de nuevo comprobado que va a soportar los valores menores
que están indicados en la placa, ¿no? Si se dan cuenta, miren. En ambos casos, 220, 219,6, algo parecido. Intensidad de fase 21.73, intensidad de fase 21.8. Son casi similares. Entonces, sea cual sea la conexión para que yo haga, la bobina solamente va a soportar el valor menor de ambas conexiones, o sea, tanto voltaje como intensidad. Es decir, va a soportar solamente 220 voltios para estas bobinas y 21.8 amperios máximo. Pasado este valor, la bobina se va a quemar, ¿no? Siempre va a trabajar internamente con el valor menor estos motores, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y eso lo podemos comprobar en cualquier placa. Ya más abajo tenía una placa, era tarea, pero vamos a hacer una. ¿Cómo saco? Ingeniero, una pregunta. Dígame, Eh, dígame. el 380, ¿dónde salió? Está en la placa. Sí, aquí está. Estamos en estrella. Ah, es el 380. voltaje. Sí, El voltaje. Ah, ya, voltaje de línea. ya. Pero solamente. Ah, listo. Ya. Ahora vamos a comprar con otra placa. Voy a mandarle una placa al grupo. ¿Sí? Y van a trabajar con esa placa ahí. Me van a decir justamente, van a verificar si sale lo mismo. Tengo una placa por aquí de las que no están en la web. Aquí las hace. Por ejemplo, ya, ahorita acabo de mandar una placa, ¿no? Solamente los datos de voltaje y de intensidades. De las fórmulas que acabo de explicar, verifiquen si es verdad que las bobinas soportan el valor menor, tanto para voltaje como intensidad. Yo, por ejemplo, solamente viendo la placa, por ejemplo, ¿qué voltaje máximo soporta la bobina de ese motor de esa placa? ¿Cuánto soporta? Voltaje máximo, dijo profe. Sí, la bobina, sí, voltaje de fase. 690. 690 No, voltios. no. 400 Siempre voltios. Voltaje soporta el máximo valor 220. El voltaje de fase. 400, 400. 400 400 voltios. voltios. 400. ¿Y la intensidad? ¿Cuánto soporta intensidad la bobina? 58 amperios. 58 amperios. Sí, siempre va a ser de lo A que está ver, indicado en la placa, el valor menor. a Ahora ver, quiero que eso comprueben en fórmula, ¿no? Como yo en, acabo de hacer. en 400 voltios está soportando 102 amperios. Y en A ver, yo no estoy 690, diciendo el conexionado. Creo que no entendieron. Yo no estoy diciendo el conexionado que sale a las líneas, sino lo que soporta la bobina. Eso acabo de explicar ahorita. Sea cual sea los valores, siempre va a soportar la bobina el valor menor, tanto en voltaje como intensidad, que pueden comprobarlo con fórmula. Háganme un procedimiento, tanto en triángulo estrella, y le va a salir lo que acabo de indicar. Va a salir un voltaje de fase 400 voltios y una intensidad de 58 amperios. Eso quiero que hagan en este momento, lo que está aquí. Sí. Esto que está aquí, que acabo de hacer, lo hagan ustedes, ¿no? Este procedimiento, con la placa que está en el grupo. Y me indiquen o verifiquen que esos valores que acabo de decir son lo que soporta mi. Puede ser un poquito menor, así como está acá, pero no se va a sobrepasar. ¿Sí? Debe acercarse al valor que está en la placa. Puede ser 390 y algo, 99 y algo. Y la intensidad también. ¿Entendido? Sí, ingeniero.
Ya, Listo, hagan listo. ese ejercicio. Y van colocando en el chat el valor que le salió. Si le salió más, igual colóquenlo para verificar luego. Ya, déjenme si puedo cargar la placa y colocarla acá para también ayudarla a hacer, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir para poder descargar la placa y hacerlo acá. Profe, mi teléfono está medio dañado. ¿Será que no me puede ayudar con los valores nomás de la placa, los de voltaje, intensidad, para hacerlo? Ya le digo. A ver, el triángulo, el valor es, déjeme ver si puedo proyectar. Después, a ver. El triángulo es 400 voltios y 102 amperios. Y en estrella es 690 voltios y 58 amperios. Okay, Profe, disculpe, ¿me puede repetir? en triángulo, 400 voltios y 102 amperios. Ya, profe, en estrella. En estrella, 690 voltios y 58 amperios. Ya, profe, gracias.
Creo que ya están terminando algunos, lo que veo. Voltajes en triángulo. 58.9. Mala que le ponen a las... Ya lo demás, vaya concluyendo, ¿sí? Ya acabamos, ya, mamá, déjame. Ingeniero, una consulta. Dígame, le escucho. Tu pana de chiquito. Ya, Apaga el la micrófono, intensidad- lo demás. Le escucho, le escucho. En la intensidad en fila, en la fórmula se divide el voltaje para la 23, ¿cierto? Apaga el micrófono, señores. De nuevo, ando. Disculpe, dígame. Ya, en la intensidad en fila se divide el voltaje para la variante proporcional, que es un 23, ¿cierto? En No el, pierde el amperaje, Sí, sí. A ver, amperaje- para el caso de triángulo, en triángulo, no, este sonido no prende. la NASA ya apaga el micrófono, o sea, la NASA. Ya, gracias. Le decía que en el caso de triángulo, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Para la intensidad de fase es igual a la intensidad de línea sobre 1.73. ¿Sí? Sobre 1.73. Eso en triángulo, profe. Ya. Y en la estrella, intensidad la Ajá. intensidad de línea es igual a la intensidad de fase. Y el voltaje de fase es igual al voltaje de línea sobre 1.73. con El triángulo me L. dio a mí 58.9.